donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer, el reino del revés. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio en Sentido Contrarios con Agus. Y con More, ¿cómo están del otro lado? Bueno, estamos de nuevo por acá y hoy tenemos un invitado especial. No estamos solas. Un invitado de lujo que nos va a compartir un poco de su testimonio, un testimonio realmente grandioso de parte de Dios, así que esperemos que lo podamos aprovechar y que nos pueda ministrar también a nosotros. Así que bueno, le damos la bienvenida a Brau Cabrera. ¿Cómo le va, chicas? ¿Todo bien? Bueno, Bien. aprovecho a saludar a la gente que nos mira. Es un placer para mí poder estar con ustedes compartiendo este momento. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Brau, el placer es nuestro. Tranquilo, ¿estás nervioso? Sí, bastante. Y bueno, somos dos mujeres que te vamos a interrogar. Así que vamos Yo a lo contestar interrogo todo. todos los días igual. Bueno, Brau es el novio de More. Están comprometidos. Dentro de poco se van a casar, ambos. Amén. Así que bueno, Brau, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo. La verdad que, como les decía recién, bastante nervioso, pero bien. Queriendo compartir todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Muy bien, bien. Bueno, Brau, contanos un poco de vos, qué haces, trabajás, qué onda, la igle. Sí, bueno, trabajo, soy peluquero. Bueno, en la iglesia estoy en la parte, en este momento de la alabanza. Así que, bueno, la verdad que muy bien, aprovechando cada momento que Dios nos regala. Muy bien. Bueno, Brau, nosotras te conocemos, pero bueno, la gente no. Vos sos cristiano, llegaste a la igle, ¿cuándo? ¿O a Dios? ¿Cuándo conociste a Dios? Bueno, a Dios llegué alrededor de mis 13 años, por parte de siempre, como nos ha pasado, de una segunda persona que nos ha llevado, que nos hace conocer el camino. Y esta vez fue por mi hermano más grande, que él, bueno, estaba en la iglesia, así que en su momento, a la edad de 13 años, él me lleva porque a mí me diagnosticaron un trasplante de hígado, para hacerme un trasplante de hígado. Y la verdad que bueno, ahí fue mi conocimiento en Dios. En Dios, ahí, o sea, vos no conocías nada. No, absolutamente nada. Él, como creo que a todos nos ha pasado, me dijo un día, ¿querés ir a la iglesia? Bueno, vamos. Y la verdad que ahí arrancó mi vida, estando en la iglesia y demás. Y después de ahí, o sea, vos arrancaste ahí la igle, todo, ¿iba toda tu familia o solamente iba tu hermano? No, íbamos nosotros dos nomás, mi hermano más grande y yo. Y vos. Vos, bueno, llegaste ahí a la igle, todo, ¿te hicieron el trasplante? Sí, bueno, yo ahí me hacen el trasplante, que fue alrededor de mis 14 años, más o menos. Yo empiezo la iglesia en sí porque venía muy avanzada mi enfermedad para poder hacer lo que era el trasplante de hígado. Me habían dado 2 años de vida, en el cual llegué al año y medio, digamos. Y bueno, la verdad que empecé a conocer de Dios, y la verdad que Dios hizo algo, en esa etapa algo maravilloso, porque mi trasplante fue totalmente muy rápido. Sí. Muy algo, una locura en sí, porque fue muy muy rápido mi recuperación y demás. Y bueno, gracias a Dios, re bien en ese sentido. Ahí no fue cuando vos estuviste en coma. No, yo a los 15 años decido apartarme de Dios. Y bueno, estuve 7 años, casi 8 años apartado de Dios. Wow, o sea, vos a los 13 te pasa esto del trasplante, arrancaste la igle, todo, comenzaste a conocer a Dios, después te apartaste, tuviste esos 7 años apartado. Totalmente apartado de Dios. ¿Cómo fueron esos 7 años lejos de Dios? O sea, que vos ya conocías y la verdad que fue algo, al principio
es como quien dice, no pasa nada. Sí. Porque es como que empecé a hacer mi vida, era muy adolescente, y bueno, empecé a hacer mi vida, pero hubo cosas que ya después eran totalmente inmanejables, porque cuando te falta, creo, la presencia de Dios, y cuando estás lejos de Dios, las cosas se vuelven totalmente inmanejables. Así que era como que me iba pasando una tras otra y quería volver, pero realmente no podía y tampoco me determinaba a volver. Es la realidad, no me determinaba a volver y bueno, así se me fueron casi 7, 8 años lejos de Dios. Y durante esos 7, 8 años, ¿qué hacías? Bueno, a los 15 años, 16 años, empecé a salir. Bueno, me empecé a drogar. Estuve casi 6 años drogándome, estando totalmente perdido, sinceramente, y empecé a habitar en lugares con personas que lamentablemente se me fue como persona arrastrando a cosas que nunca había hecho. Después recurrí mucho al alcohol y todo tipo de drogas que empecé a probar, y que bueno, que muchas veces no encontraba la salida, porque realmente siempre buscaba esa salida, sabía que era Dios, pero no pegaba la vuelta a buscarlo realmente. Bravo, wow, es volado, porque por ahí muchas veces nos pasa a nosotros de, no sé si acostumbrados, pero tenemos una vida constantemente con Dios que a lo mejor hoy no nos imaginamos estar lejos de Él, pero creo que cuando uno no tiene a Dios realmente experimenta eso, es decir, necesito una salida a algo, necesito buscar algo que me llene esto que siento, y recurrimos a otras cosas que realmente no terminan llenando nada, porque vos a lo mejor lo sabés mejor que yo, experimentabas lo que es la droga, el alcohol, la salida, la joda, y sin embargo no pudiste encontrar esa salida a lo que te estaba pasando tal vez. Sí, realmente era muy loco, porque yo siempre digo, cuando me toca hablar a una persona y demás, siempre digo que tenía que estar viviendo rodeado de ruido. Porque cuando cerraba la puerta de mi pieza, el vacío se sentía por dentro. Como que era totalmente una pantalla mi vida, en un montón de cosas, porque intentaba, como dijiste vos, satisfacerla con drogas, satisfacerla en boliches, satisfacerla con personas, amistades, lugares y cosas que a veces uno no se da cuenta y va intentando, y realmente, sin duda, la clave de todo, y el que yo siempre digo, el que le da sentido a las cosas para poder disfrutarlas, es Dios. Y en ese sentido, cuando vos te apartaste a los 15 años, ¿qué crees que fue lo que te hizo apartar? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir, como decía Agus, una continua vida con Dios, los que ya conocemos de Dios, los que ya estamos por ahí, por así decirlo, dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que fue lo que te hizo apartar a vos? Sea un pensamiento, porque puede llegar a pasar, o un sentimiento, o de menguar, o de no determinarse constantemente todos los días. ¿A vos qué es lo que te hizo apartarse a los 15 años? Era en sí mucho, yo siempre soy totalmente sincero. También eras chico. Era chico y era como que me había pasado tantas cosas desde chico, que prácticamente cuando pasó lo del trasplante estuve muy encerrado en un sanatorio, o constantemente con muchos cuidados, que cuando crecí un poco Quise salir a decir, bueno, hay otro mundo y es mejor que... Y la verdad que me encontré con una verdad que la verdad fuera de Dios es una mentira. Y yo siempre tengo muy presente, y eso que vos también decías,
alguien que conoce de Dios y cuando se aparta, siempre los 7 años, 8 años que estuve apartado, siempre retumbaba en mi cabeza que hay una palabra que dice que es mejor no haberme conocido que haberme conocido y haberte apartado. Yo sabía que había una verdad, la palabra también lo dice, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y es como que yo creía que el mundo era una verdad y realmente me terminé encontrando con una mentira total, algo que no podía sostener. Porque pasa eso, cuando vos estás fuera de Dios también se empieza a derrumbar absolutamente todo. Brau, vos, bueno, te pasó esto que te apartaste, ¿y cómo volviste de nuevo a Dios? Recuerdo que últimamente estaba muy mal, lo que era tema droga estaba muy perdido. Y bueno, primero comienza mi hermano más chico, Sí. Ati, comienza en la iglesia y bueno, yo seguía, ¿viste? Después comenzó mi mamá y también yo seguía. Hasta que un día me encuentro muy mal y encuentro un chico en mi barrio. Y claro, vos imaginate que en ese tiempo nos drogábamos juntos. Y de unas semanas para el otro que no nos vimos más, yo iba caminando, drogándome y él me dice, conocí de Dios. Ahora imagínense lo que era para mí, porque uno entiende que cuando está apartado de Dios, Dios te busca por todos lados, por donde sí. vos. Yo siempre digo, su amor perdura para siempre y el amor de Dios te busca constantemente. Sí. Y yo dije, no puede ser, dije yo. Me está llamando. Me está llamando. Y que a veces Bien. pasa con quien menos te lo esperás, que te va a venir y te va a decir, che, vos sabés que... Y ahí vos, imagínate, vos ya conociendo, haberte apartado y sabiendo que Dios te estaba buscando. Porque yo creo que nunca dejamos de... O sea, poner, nosotras no tuvimos la oportunidad a lo mejor, y creo que no la vamos a tener nunca, de apartarnos de Dios, pero lo que fue para vos, ni me quiero imaginar en ese sentido del decir, che, sé que Dios me está llamando, y por más de que en ese momento o en ese lapso de que ese amigo o esa persona vino y te dijo, che, conocí a Dios, yo creo que en el fondo siempre sabemos que Dios está a la espera para llamarnos continuamente. Tal cual, imagínense que esa es una de las experiencias que me pasaba con respecto a los chicos que estaban continuamente conmigo. Vos imaginate que cuando ese chico me dijo, no, conocí de Dios, yo dije, Señor, no puede ser, ¿viste? Yo sabía, o sea, uno conoce la verdad por dentro. Y automáticamente me invita, no a esta iglesia que voy ahora, sino a otra iglesia, y me dice, vamos, tenés que ir. No, amigo, yo le digo, no, tenés que ir. Vos conocés, me dice, vos sabés. Y bueno, fui, pero no, era como muy pesado poder volver realmente, porque se me hacía dejar un montón de cosas, de vicio, y continuamente esas cosas que no podía, realmente no podía. Yo, imagínense que prácticamente me levantaba a las 7 de la mañana y me acostaba a la madrugada a 5 de la mañana drogándome. Y así era mi vida. Hubo un año y medio que mi vida era tomar bebida blanca de lunes a lunes, teniendo un trasplante. Wow. Era muy perdido. Cuando cosas así me seguían pasando. Yo cuando conocí de Dios al principio, lo primero que aprendo a tocar es la guitarra y cantar para Dios. Y cuando me aparto de él, bueno, empecé a cantar toda música secular. Con los amigos que tenía ahí en el barrio, a estar de madrugada tocando la guitarra, cantando. Y fíjense en lo que es Dios, que yo siempre recuerdo y siempre lo cuento. Hubo un amigo que desde muy chico le prediqué de Dios y él lo tomó a Dios, pero lo tomó de una forma increíble, porque hoy Dios lo ha levantado, ha hecho cosas maravillosas con él, y él todas las noches
en medio de mis amigos, y cuando yo cantaba, él venía y me decía: Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito con tu vida. Esto que vos haces, cantar y tocar hoy para el mundo, es un don que te dio Dios para adorarlo y alabarlo a Él. Él me decía, y todas las noches, imagínense, todas las noches él iba sin vergüenza, totalmente con atrevimiento, y se paraban y todos se le reían. Absolutamente todos. Pero vos sabías que era Dios que te estaba llamando no, de nuevo. era totalmente impresionante como Dios, por un lado, por el otro, siempre estaba ahí con una palabra, con un abrazo, cosas que vos decís no se pueden entender. No se pueden entender. Bravo. Y bueno, ¿te pasó eso que vos volviste a la iglesia y ahí vos tuviste el accidente? ¿O eso fue antes, después? Bueno, ahí cuando tuve el accidente, bueno, comencé ahora donde vamos, Sí. en la iglesia, y también no llegaba, viste, cuando Dios, no sé si le ha pasado, pero cuando Dios te pide tu corazón completo, y era algo que realmente me costaba. Y bueno, tengo el accidente, pero lleva. ¿Estuviste internado cuánto? Estuve alrededor de 10 y 15 días en Pero- coma farmacológico. Pero vos después, cuando tu amigo, el chico este que vos te cruzaste, que te invita a la iglesia, que te dice que vos tenías que volver a Dios, vos volviste y después de eso tuviste el accidente. No, yo voy a esa iglesia, Sí. y claro, una que por ahí no me encontraba, viste, y no podía, era sincero con Dios, no podía dejar todos los vicios que tenía, las cosas que hacía realmente. Entonces decidí no seguir. Cuando mi hermano Ati y mi mamá comienzan la iglesia, bueno, ahí decido empezar con ellos. Ahora dónde estamos. Ahora donde estamos. Y bueno, re bien. Hasta que, viste, Dios te empieza a pedir, tu corazón empieza a pedir cosas. Y la verdad que yo no querías. no quería entregársela. Y bueno, pasa lo de mi accidente. Vos chocaste en moto. Sí, se me cruza una moto, no llego a esquivarla. Sí. Cuando la choco, salgo despedido y pego la panza contra un paragolpe de una camioneta. Sí. Bueno, automáticamente del impulso, teniendo ya el trasplante de hígado, todo, sentía que me había lastimado el hígado yo. Sí. Me levanté y me fui, estaba a 2 o 3 cuadras de mi casa. Bueno, cuando llegué a mi casa y empezó todo. Me llevan al hospital y ahí quedo en coma. ¿Estuviste en coma? ¿Cuántos días estuviste en coma? Alrededor de 10 y 15 días en coma farmacológico. ¿Pero qué te había pasado? ¿Era con el hígado o...? Lo que causa el golpe en mi panza, me estaban por dar el alta y me hacen una tomografía en el cual ven que se me raja el intestino grueso, Sí. el ciego del intestino, digamos, se me parte el intestino a la mitad. Así que automáticamente tuvieron que... Limpiarte todo. Claro, porque se me parte el intestino y la materia fecal se va por todos los órganos. Sí. O sea que me tienen que limpiar órgano por órgano. Y automáticamente me tuvieron que hacer un agujero gigante en la panza para poder sacar y limpiar. Y bueno, colocarme lo que fue una bolsa de colostomía. Sí. ¿Esto fue hace cuánto más o menos? Y ya va a ser como 6 años. 6 Hace- años. 5 o 6 años. ¿Y estuviste esos días en coma? ¿Y después? Y esos días eran interminables realmente. Por lo que siempre me ha contado mi familia y demás, era un subir y bajar continuo. O sea, un día estaba totalmente gordo, al otro día estaba puro hueso. Y conectado a aparatos, bueno, estaba entubado. Que bueno, que era así. Que hasta el último momento, aún mi mamá le había pedido a Dios que haga su voluntad.
porque era totalmente inmejorable mi situación Sí. al poder salir, al poder seguir viviendo y demás. Que ya al último tiempo en sí pensaban en cortarme y dejarlo ahí nomás. Y acá estás. Y acá estoy. Bravo, ¿cómo saliste de eso? Bueno, recuerdo que lo que siempre me cuenta mi mamá, que fue esa oración específica, sin muchas palabras, sino de decirle a Dios que quería que hiciera su voluntad, porque la verdad que estaba sufriendo mucho. Todo lo que me ponían lo rechazaba y absolutamente todo. Hasta que, bueno, mi mamá, por parte de nuestro pastor, recibió una palabra de que Dios iba a mostrar en esa noche su voluntad. Y sobrenaturalmente, cuando van a la hora de la visita, sale un médico y le dijo a mi mamá que se me había salido el tubo sobrenaturalmente, y ahí comencé a respirar. O sea, el tubo que tenías vos puesto Sobrenaturalmente Se salió. se salió. y de estar 15 días en coma, ese día vos mejoraste. Empecé a respirar solo y demás. Y bueno, ahí ya después me trasladaron a Rosario. Porque, ¿qué pasó? Me tuvieron que sacar todo lo que era el intestino grueso y Sí. dejarme el intestino delgado. Claro, él solamente está viviendo hoy en día con el intestino delgado, no tiene el intestino grueso. Tal cual. Me sacaron todo el intestino. O sea, imagínense lo que es una persona hoy en día sin vivir con una parte fundamental de su cuerpo, que como es el intestino grueso. O sea, solamente vive con un órgano que es el intestino delgado. Es muy loco decirlo porque realmente yo lo conozco, él es mi novio y obvio y conozco su historia, pero cuando uno se pone a pensar, es muy loco lo que Dios puede hacer, porque la ciencia llega un momento en el que realmente te dice, o sea, no sabemos qué más hacer, y es cuando realmente comienza Dios, porque de qué forma se puede salir un tubo cuando la persona está entubado para poder respirar, para poder hacer un montón de cosas, y al otro día aparecer sin el tubo puesto. O sea, es realmente sobrenatural. Sí, Que- sí, es un milagro Un de milagro. Dios, porque yo creo que hay propósito, y cuando hay propósito no hay nada que pueda ir en contra de eso, ni tu propia voluntad de no querer elegir a Dios, ni tu propia voluntad de apartarte, ni tu voluntad de alejarte, y Dios te llama, te llama, te llama, y esto realmente fue un milagro de Dios, y que vos hoy estés vivo y solamente tengas el intestino delgado, o sea, Es que yo siempre digo, me ha pasado en situaciones conocer a personas apartadas de Dios. Y yo siempre digo que Dios en todo momento te va a buscar. Muchas veces a mí me ha pasado que yo me he encontrado de decir, ¿cómo voy a volver a Dios así? ¿Cómo voy a volver a Dios tan sucio o tan así consumiendo droga o demás? Pero he aprendido que Dios no ve eso. yo creo que cometemos ese error, ¿viste? De decir, tengo primero que dejar de, no sé, de drogarte, tengo primero que dejar de el alcohol, tengo que dejar de ser malo, tengo que dejar e ir a Dios, cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros vayamos en la condición que sea y que vayamos. Entonces, Imagínense, chica, que yo cuando volví ahora a la iglesia donde vamos, yo 5 veces fui drogado. Y recuerdo que mi mamá me sentaba bien adelante de todo. Y bueno, y la 5ª vez que fui drogado fue impresionante, porque el efecto se me fue desde un momento. Cuando yo empecé a recibir la palabra, fue automático. Y nunca más tuve ganas de drogarme. ¿Y eso fue antes de tu accidente? ¿O después? Eso fue antes de mi Ah. accidente. Después de tu accidente, de vos estar en coma y de todo lo que viviste, arrancaste nuevamente la iglesia. Pudiste volver. Sí, estuve un tiempo allá en Rosario y demás, que eso también fue impresionante, porque imagínense que yo cuando me desperté
tenía un súper agujero Claro. donde así me llevaron a Rosario, donde tenía todo mi intestino arriba. Sí. Y todos los médicos de acá de Venado pensaban que me iba a morir en el camino. Claro. Y bueno, ya fue un tratamiento largo porque me tuvieron que poner una malla sobre mi panza. De hecho, me habían dicho que mi agujero nunca se iba a cerrar. ¿Y tu agujero hoy? Y me dieron un aparato Sí. donde, bueno, con ese aparato se iba cerrando, hasta que el último tiempo me lo saqué por fe. Sí. Me acuerdo que ya casi no me lo autorizaban más y le dije un día a mi mamá, me lo voy a sacar por fe. Me lo voy a sacar por fe y llegado el momento de la cirugía, yo agarré a mi cirujano y le dije, mira, yo sé que Dios te va a ayudar y vos me vas a poder cerrar este agujero. Y así fue. Tu panza no hay agujero. Cerrada. ¿Y hoy cómo vivís? ¿Qué te dicen los médicos que no tenés, que no tenés el Que intestino? no tiene intestino, que tiene la panza cerrada, que ¿Trasplante de hígado? O sea, tener un trasplante de Sí, hígado. la verdad que para ellos hubo un momento cuando me pasó esa escena. La verdad que siendo como es la ciencia, yo siempre digo Dios nos las regala, porque Sí, sinceramente total. Dios nos las regala, le da una capacidad y una habilidad impresionante a los médicos, pero también los he visto a los médicos venir y decirme no tengo más plan B. Mamá, quédate tranquila, hiciste lo que pudiste. Y fue en ese momento que mi situación, aún estando vivo, de pie, esperando que ese agujero se cerrara, él vino y me dijo eso, no tengo más plan B, como ya no sé qué hacer, Braulio. Y ahí comenzó el plan C de Dios. Y ahí realmente comenzó Dios, porque imagínense, yo hoy siempre también lo digo, el poder que tiene la palabra de Dios. Porque antes de chocar no era habitual vivir la palabra de Dios, tener intimidad, leer la palabra de Dios, que no es solamente un libro, es algo Que te da vida. tal cual. Realmente encontrás algo que es único, leyendo su palabra, teniendo su dirección, sabiendo lo que le gusta a Dios, sabiendo lo que quiere Dios de vos como persona. Y imagínense que cuando él me dijo eso, yo dije, ahí en una camilla dije, bueno Dios, acá te rindo mi voluntad, te rindo mi corazón y enséñame. ¿Y se podría decir que vos ahí fue el momento en el que tuviste tu encuentro con Dios? Sí, realmente sí. En el hospital, en una camilla. Sí, totalmente. Dios me apartó de todo. O sea, todo. Familia, amigos, lugares, todo. Imagínense, yo tuve que empezar a volver a caminar, aprender a caminar, todo de cero. Eran mis días, yo siempre me acuerdo, eran mis días con la palabra de Dios, con un libro, anotando. Mi habitación era alabanza, adoración. En el hospital. En el hospital, ahí en Sanatorio La Mujer, ahí. No, y encima lo más loco con Tale, que él mientras estaba internado, le predicaba a las demás personas, las enfermeras que estaban en el hospital, y las demás enfermeras se convertían, las demás personas se sanaban, al otro día le daban del alta y él seguía ahí. Claro, o sea, vos tuviste que pasar eso para decir, lo agarro a Dios, Sí. no me queda, o sea, Sí. no me queda otra, y lo agarro a Dios. Imagínense y... que yo cuando me despierto, que me pasan a una habitación, Te despertás del coma. claro, del coma, después ya cuando me llevaron a Rosario, que el médico me dice esto, me plantea esta situación, bueno, él me dice, vamos a ver qué hacemos. Imagínense que sé que yo me había despertado, me vi ese agujero, y yo dije, se terminó mi vida. Y fue impresionante porque yo le dije, Dios, necesito que me hables, que me direcciones. Sí. Y fue impresionante porque fue esa vez que nuestro pastor llegó y me dijo, mira, esto te pasó por no haber entregado tu corazón completo a Dios.
Y ahí realmente entendí, pese a la situación que uno esté pasando, la importancia que es que uno cada día, como ella decía, uno le siga entregando el corazón a Dios constantemente. Porque cuando yo dispuse mi corazón a ese cambio a la palabra de Dios, Dios en 15 días hizo esto. Revirtió toda la situación. Toda situación. Y aún es lo que decía ella, conocí enfermeras, mucamas, chicas que limpiaban la pieza, todas apartadas de Cristo. Wow. Y siempre Dios tenía una palabra para ellas, poder hablar, poder, aún estando de ahí desde ese lugar, también poder orar por las personas, tener esa disposición de mi corazón de decirle, puedo orar por vos. Y las personas también se revertía su situación. O sea, Dios te llevó ahí, vos inconverso, todo como estabas, Sin y duda. el Señor te estaba ahí adentro, y después de Sin eso, duda. vos ahí tuviste tu encuentro con Dios. Sí, ahí él Qué volado. empezó a tratar mucho mi corazón. Mucho mi corazón. O sea, fue como que realmente fue ese cambio de decir, bueno, es Dios. Es Dios. Vos te traje de la muerte, pero soy yo nomás. ¿Y cómo vio? Porque o sea, eso fue de tu parte vivirlo, pero ¿cómo lo vivía tu familia? O sea, el detrás de tu familia. Recién contabas de que tu familia estaba en Cristo. ¿Cómo eran sus oraciones? ¿Oraban? ¿Se juntaban a orar? ¿Clamaban por vos? Porque nuestras oraciones también tienen poder. O sea, las oraciones cuando hablamos con Dios realmente. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo lo vivía tu familia desde ese lado? Y mi familia constantemente orando, junto a nuestra iglesia, junto a mis amigos. Me acuerdo que iban al hospital y levantaban oración ahí. Y era totalmente muy, muy potente, o sea, se formaba y se generaba cosas que la oración podía revertir la situación. De hecho, hasta el último momento no dejaban de creer. Había continuamente gente clamando por mí, dedicando una oración que es, como vos decías, es algo totalmente poderoso, que quizás en lo natural hoy acá así no podemos ver, pero en lo espiritual se mueven muchas cosas en las cuales Dios puede hacer cosas impresionantes y sobrenaturales que uno ni imagina. Sí, ni hablar. Y hoy estás acá con vida. Tal cual, sí. De donde parecía que no había respuesta, Dios tiene la última palabra. Los médicos me decían, había momentos que me decían, yo siempre le cuento a More, me acuerdo patente un día que me despierto estando en terapia intensiva y me mira el médico y me dice, qué bicho raro que sos vos. No había con qué darle. Bravo. Bueno, y hoy estás en la iglesia, estás sirviendo, estás bien, estás fuerte, Sí, Dios ¿no? te da vida todos los días sin un intestino, no sabemos cómo, pero vos vivís sin un intestino, realmente sos un milagro caminando, sos un milagro caminando. Sí, la verdad que Dios ha hecho cosas hermosas que uno hoy Dios le da ese privilegio de poder contarlas, ¿no? De poder decir qué poderoso es Dios Ni hablar. y cómo puede cambiar la vida de uno, ¿no? Sí. Como si uno dispone su corazón, pese a lo que esté pasando, pese a lo que esté atravesando, pese a lo que esté viviendo, realmente el poder que tiene Dios. Yo siempre digo que, como vos decías recién, quería remarcar eso, de que las cosas que Dios hace en tu vida, aún la gente que no conoce, es porque Dios tiene un propósito. No es un golpe de suerte, no es porque son oportunidades. Justamente ayer me pasó con un chico que yo le decía que estuvo conmigo en un montón de cosas de esas en las que conté que había pasado, y sin embargo yo le decía, tu vida tiene un propósito, por eso no te fuiste. Sí. Por eso te pasaron tantas cosas y Dios te permite estar acá, porque realmente nuestra vida tiene un propósito diseñado totalmente por Dios,
Por eso es importante conocer el propósito de uno, porque por ahí uno no viene solamente para cosas tan naturales como muchas veces se ve, o como yo, por ejemplo, hablo de mí, he visto fuera de Dios, de decir esto, el otro, materialmente. No, hay cosas que sinceramente podés tener todo, pero el vacío en tu corazón No lo puedes llenar con algo que no sea Dios. no. Bueno, Bravo, gracias por este podcast. Tremendo, la verdad. ¿Te podemos pedir que nos cantes una canción, tu canción favorita o la que más te guste para cerrar este episodio? Bueno, vamos a ver cuál puede ser. Bueno, mientras la piensa él, yo quería acotar y decir que realmente son testimonios que te llenan de fe y que realmente demuestran, en realidad la palabra testimonio significa que Dios lo puede volver a hacer. Sí. Entonces son testimonios realmente de que como lo hizo con él, en esa área, capaz que vos estás pasando en distintas áreas o en situaciones diferentes, procesos o situaciones, sea una enfermedad o en la economía o lo que fuere, pero que Dios puede volver a hacerlo, puede volver a obrar, puede realmente cambiar la situación, cambiar nuestra vida, y que qué bueno que podamos tener esa disposición de querer conocerlo, porque a lo mejor sos aquella persona apartada como lo fue él, y de que te animamos a que puedas acercarte a Dios, pese a lo que pase, pese a si te sentís sucio, pese a que si decís no, dejo esto, no. Aún con todo eso que uno acarrea, de poder acercarse a Dios. Y si sos esa persona que no conoce a Dios y estás escuchando esto, que te animes a abrir tu corazón a Dios y a poder vivir, porque a veces pensamos que no tenemos situaciones por cambiar, pero siempre hay algo por lo cual vivir y mejorar. Así que ahora sí lo dejamos con Brau, que nos va a cantar. Va a cerrar Bueno. este podcast con su tema. A ver. Dice más o menos así: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Muchísimas Ay, gracias. Gracias a vos, Bravo. Te amo. Un placer, te amo.